Lucas capítulo 1 y los versos 26 hasta el 56. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: «Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres». Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: «María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin». Entonces María dijo al ángel: «¿Cómo será esto? Pues no conozco varón». Respondiendo el ángel, le dijo: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios». Entonces María dijo: «He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra». Y el ángel se fue de su presencia. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías, y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo, y exclamó a gran voz y dijo: «Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor». Entonces María dijo: «Engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre. Y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes, y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre». ¿Qué es el verdadero espíritu de Navidad? En el mundo de habla inglés se habla del espíritu de Navidad, the Christmas spirit. Para Ebenezer Scrooge, aquel carácter de Charles Dickens, el espíritu de Navidad era un fantasma, o mejor dicho, una serie de 3 fantasmas que vinieron a visitarlo en la Nochebuena. Para mucha gente el espíritu de Navidad es la actitud con la que se evitan peleas familiares. Para otros es la hilaridad de las fiestas, la comida, la bebida.
Para algún niño el espíritu de Navidad puede ser el contentamiento que hay que tener aun cuando no haya recibido exactamente el regalo que esperaba. Pero para algunas personas el espíritu de Navidad es más bien una profunda tristeza, un sentimiento de depresión por todo lo que anda mal en sus vidas, acentuado por la hilaridad que prevalece a su alrededor. Generalmente, sin embargo, el espíritu de Navidad parece ser el hecho de comprar y dar regalos. Es un tiempo en que se gastan billones, millones de dólares. Para María, sin embargo, parece que el espíritu de Navidad fue la adoración. ¿De dónde venía la adoración de María? Que le hemos leído al final, después de haber se encontrado con Elizabeth. En primer lugar, su adoración venía de una actitud de humildad. Ella se humilló delante de Dios, se considera sierva de Dios, no se consideró digna, hasta llamó al Señor su Salvador, reconociendo que necesitaba ser salva. Tenía una actitud de humildad, y su adoración salía de esto. Delante de Dios es solo la humildad que puede ser aceptable, porque la humildad refleja la fe. Necesitamos aprender a reconocer que el Creador del universo ha actuado en nuestras vidas y nuestra reacción normal debe ser la humildad y la adoración a Él. En segundo lugar, su adoración venía de una actitud de gozo. ¿Cómo se regocijaba en su Salvador?, dijo en ese texto. Cuando sabemos que el Dios creador interviene en el mundo, eso debería regocijarnos. Pero cuando aprendemos que Dios viene en nuestras vidas, como intervino en la vida de María y también interviene en su vida y en la mía, pues eso debería alegrarnos, debería llenarnos de mucho gozo. Y ese gozo nos va a inspirar una actitud, un espíritu de adoración a Dios. Cuando aprendemos que Dios nos ha enviado a un Salvador, alguien para salvarnos de nuestros pecados, qué alegría y qué inmensa bondad y qué inmensa sabiduría también, como Pablo decía, la sabiduría e inteligencia de Dios para poder vivir una tal salvación sobrepasa toda nuestra imaginación. Cuando aprendemos que Dios quiere ayudarnos a nosotros, puede ser que Dios quisiera utilizarme a mí, un pobre pecador a quien tuvo que salvar mediante la crucifixión de su propio Hijo, y aún así quiere utilizarme a mí. ¡Qué maravilla! Eso debería a cada uno de nosotros, porque Dios quiere utilizarle a usted, debería inspirarnos con un espíritu de adoración. Todo eso también es producto de fe, obviamente. Sin fe no podemos hallar gozo en una relación con Dios. Y sin fe no podemos adorar verdaderamente. Sería imposible. ¿Cómo adorar a alguien que no estamos muy seguros si él está aquí o si él ha hecho algo? La adoración es producto del gozo, pero el gozo viene de la fe. Y finalmente, su adoración venía del objeto de su adoración, Jesús. María, aunque Jesús no había nacido, lo estaba llevando dentro de ella y había aprendido del ángel quién sería este niño, que sería el Hijo de Dios, el Hijo del Altísimo.
Jesús es el Rey de Reyes. Él merece nuestra adoración por quien es. El Rey de Reyes, el Creador del universo, el Salvador, el Señor de señores. Pero también Jesús es justamente Salvador. Él merece nuestra adoración no solo por quien es, sino por lo que Él ha hecho y por lo que sigue haciendo. Porque nos salvó allá en la cruz. Nos salvó en el momento en que hemos creído en Él. Y sigue salvándonos del poder del pecado en nuestra vida. Sigue salvándonos y nos salvará de una manera absoluta. Cuando resucitamos de los muertos, nos da un nuevo cuerpo. Es el Salvador. Y merece nuestra adoración por lo que ha hecho, por lo que sigue haciendo y por lo que hará. Sería muy difícil adorarlo si no fuera nuestro Salvador. ¿Puede usted imaginar a gente perdido, condenado, adorando al mismo juez que que les había condenado? Aunque un día cada rodilla se doblará. Pero más vale doblar la rodilla ahora para conocerlo por la fe y disfrutar de su gracia. Ante el mensaje del nacimiento de Jesús, nuestra reacción lógica debe ser la adoración. Venid y adoremos, va la canción. Venid, adoremos. ¿Qué podemos hacer sino esto? María lo adoró. Los pastores iban a adorarlo. Los magos, es decir, los consejeros reales, iban a adorarlo. Los discípulos iban a adorarlo. Y los ángeles lo adoran. Venid, adorémoslo. Que el Señor le bendiga y hasta la semana que viene.